Hay historias que nacen bajo los reflectores, envueltas en brillo, música y aplausos, pero esconden en silencio una lucha que nadie imagina. La de Patricia Manterola es una de ellas. Para millones, ella siempre fue la mujer luminosa de Garibaldi, la figura perfecta, la sonrisa impecable, la presencia magnética que parecía hecha para los escenarios. Pero detrás del personaje que el mundo veía, había una joven que comenzó demasiado pronto a sentir el peso de un cuerpo exigido, de una imagen esculpida por otros, y de un destino que nunca fue tan sencillo como parecía. Su ascenso fue vertiginoso, sí, pero también lleno de presiones que marcaron su alma. La obligación de ser siempre la sexy, la disciplina casi militar del grupo, los conflictos internos que pocas veces salieron a la luz y la sensación constante de estar interpretando una versión de sí misma que no terminaba de reconocer. Aún así, Patricia siguió adelante, convertida no solo en un símbolo de los 90, sino en un rostro querido de las telenovelas mexicanas, una artista que buscaba abrirse camino en 3 países a la vez, mientras luchaba con la incertidumbre de no pertenecer del todo a ninguno. Y cuando la vida parecía estar bajo control, llegaron los golpes más duros. Un matrimonio que se fracturó, una pérdida que la marcó para siempre. Una carrera que se tambaleó entre rechazos, accidentes, enfermedades y silencios necesarios para sobrevivir. Esta es la historia detrás de la mujer que el público creyó conocer. La historia real de cómo Patricia Manterola brilló, cayó, se rompió y una y otra vez logró renacer. Cuando Patricia Manterola apareció por primera vez con Garibaldi, el público mexicano sintió que algo distinto había llegado. Su presencia era una mezcla irresistible de frescura, seguridad y un carisma natural que llenaba cualquier escenario. A finales de los años 80 y principios de los 90, Garibaldi se convirtió en un fenómeno cultural, y ella, sin proponérselo, en el rostro que todos recordaban. Su belleza, su energía y la manera en la que parecía dominar el escenario marcaron a una generación entera. Pero, como casi siempre ocurre con los ídolos, lo que brillaba afuera escondía un precio muy alto por dentro. Desde muy joven, Patricia entendió que el éxito no solo era cantar y sonreír, era sostener una imagen diseñada, exigida, repetida. El vestuario atrevido, las coreografías sensuales y la estética que definió al grupo no fueron opciones libres, sino una estructura rígida donde cada integrante debía encajar. Ella misma reconocería años después que la presión para verse perfecta era constante. El peso, la figura, la forma de caminar, la postura, todo estaba bajo lupa. La cámara podía amar esa versión de ella, pero Patricia empezó a sentir que ese personaje no la dejaba respirar. Y no era solo la presión estética. Dentro del grupo, como en todas las historias de éxito rápido, surgieron tensiones. Había diferencias en la dirección artística, en las oportunidades y en la manera en la que el público respondía a cada integrante. La fama multiplica los egos, y Garibaldi no fue la excepción. Patricia, convertida en una de las figuras más visibles, vivió muy de cerca esas fricciones. Miradas incómodas, comentarios velados, decisiones tomadas por otros sin consultarla, un control estricto sobre su imagen y sus movimientos. El brillo del escenario contrastaba con un ambiente que, a veces, resultaba asfixiante. El público veía glamour. Patricia vivía disciplina. Viajaban constantemente, dormían poco, entrenaban sin descanso y cada presentación exigía un nivel de energía que no permitía debilidades. Para muchos jóvenes, esa vida sería un sueño. Para ella, con el paso del tiempo, comenzó a sentirse como una jaula hecha de luces y aplausos. La fama la impulsó, sí, pero también la atrapó en un molde que poco a poco dejó de representar quién era realmente. Con el éxito llegó también la forma en que los medios la retrataban, como la figura sexy, la mujer perfecta, la fantasía visual del grupo. Esa etiqueta, repetida durante años, terminó pesando más de lo que cualquiera imagina. Porque detrás de esa imagen había un artista que quería crecer, un ser humano que buscaba autenticidad, y una mujer cansada de que la redujeran a una silueta.
Y cuando entendió que seguir en Garibaldi significaba renunciar a partes esenciales de sí misma, tomó la decisión más difícil y valiente: irse. Su salida no fue un escándalo. No hubo declaraciones incendiarias ni rupturas públicas. Fue un silencio. Un adiós discreto, íntimo, lleno de sentimientos encontrados. Pero ese paso marcó el inicio de una nueva etapa. Una Patricia que quería ser dueña de su destino, aunque eso significara comenzar desde cero y enfrentarse a un mundo que no siempre estaba dispuesto a verla más allá del personaje que había interpretado durante tantos años. Cuando Patricia dejó Garibaldi, muchos pensaron que su carrera se desvanecería con la misma velocidad con la que había surgido. Pero ella no estaba dispuesta a convertirse en un recuerdo de los 90s. Con una determinación que pocas veces mostró en público, decidió reconstruirse como artista. Su salida del grupo fue solo el primer paso de una transición profunda. De ícono pop a actriz, de estrella juvenil a mujer que quería ser tomada en serio. Su gran oportunidad llegó con las telenovelas, y Patricia la abrazó con la misma entrega que había puesto en los escenarios. Con Acapulco, Cuerpo y Alma, conquistó al público no solo por su presencia, sino por su capacidad interpretativa. Por primera vez, México la veía más allá del vestuario y la sensualidad. La veía actuar, emocionar, sostener una historia. Luego llegaron otros proyectos, otras tramas, otros personajes que le dieron la seguridad de que su talento tenía espacio más allá de Garibaldi. Ella estaba construyendo su propio nombre. Pero mientras crecía en México, algo dentro de ella pedía más. Patricia quería un lugar en el mercado internacional, especialmente en Estados Unidos. Soñaba con romper fronteras, demostrar que una mexicana podía triunfar sin estereotipos. Se mudó, viajó, buscó audiciones, se formó. Pero Hollywood no siempre es amable, y mucho menos con una mujer latina que no encajaba en las etiquetas rígidas de la industria. En varias entrevistas, ella misma confesó que los directores de casting no sabían dónde colocarla. No eras lo suficientemente mexicana para ciertos papeles, pero tampoco lo suficientemente americana para otros. Era la paradoja de vivir entre dos mundos sin pertenecer del todo a ninguno. Esa sensación de identidad partida se profundizó a medida que su vida personal la llevó a vivir entre México, Estados Unidos y España. Cada país representaba una parte de ella. México, sus raíces. Estados Unidos, su ambición profesional. España, un refugio emocional en ciertos momentos. Pero esa movilidad constante también la desgastó. Patricia lo ha contado con sinceridad. Había días en los que despertar en un país distinto le hacía preguntarse quién era realmente y cuál era su lugar. La fama la llevaba de un escenario a otro, pero su alma buscaba algo más sólido que los aplausos. En Estados Unidos encontró oportunidades, sí, pero también decepciones profundas. Proyectos que parecían estar confirmados se caían a última hora. Personajes prometidos nunca llegaban. Puertas que parecían abiertas se cerraban sin explicación. Esos golpes profesionales, sumados a la presión de tener que demostrar continuamente su valor, la llevaron a una etapa de agotamiento emocional que ella misma describió como una sombra que me seguía a todas partes. Y aún así, no se rindió. Entre uno y otro rechazo, Patricia decidió regresar a México para retomar su identidad artística. Volvió a las telenovelas, volvió al público que siempre la había querido. Pero esta vez era diferente. Ya no regresaba como la estrella juvenil de antes, sino como una mujer que había luchado contra la industria, contra sus miedos y contra la sensación de no pertenecer. Había aprendido que el camino no siempre es recto, y que incluso los sueños más grandes pueden tener pausas dolorosas. Patricia entendió que su carrera no iba a ser lineal, ni perfecta, ni fácil, y que para seguir adelante tendría que aceptar su historia completa, el brillo, los tropiezos, las dudas, las derrotas. Lo que nunca imaginó es que los golpes más duros aún estaban por venir, y que su corazón, más que su carrera, sería puesto a prueba de la forma más devastadora.
Antes de convertirse en una figura de las telenovelas, Patricia vivió una de las historias más importantes y dolorosas de su vida, su relación con Xavier Ortiz. No fue un romance improvisado ni uno de esos vínculos fugaces del mundo del espectáculo. Lo suyo nació dentro de Garibaldi, cuando ambos eran jóvenes, soñadores y estaban construyendo una carrera bajo el ritmo frenético de los escenarios. El amor se abrió camino entre ensayos, viajes, presentaciones y silencios compartidos detrás del telón. En 1999, cuando la fama parecía consumirlo todo, decidieron casarse. Para Patricia, aquella unión representaba un puerto seguro en medio del torbellino de la industria. Para Xavier, ella era un refugio, una compañera, un amor que había crecido entre luces, vestuarios y aplausos. Pero el matrimonio, aunque lleno de afecto, no pudo escapar a las tensiones que se acumulan cuando dos carreras se desarrollan en direcciones distintas. Los compromisos profesionales, la distancia, las expectativas externas y los conflictos internos terminaron desgastando lo que alguna vez fue un amor luminoso. En 2005, después de 6 años de matrimonio, anunciaron su separación. No hubo escándalos ni acusaciones públicas. La relación no terminó en guerra, sino en una tristeza madura, de esas que se sienten en silencio. Ambos coincidieron en que el respeto debía prevalecer por encima del dolor, y hasta en los años posteriores, Patricia siempre habló de Xavier con cariño, recordando su generosidad, su talento, su alegría. Las heridas no les quitaron la capacidad de mirarse con afecto. Pero la vida tenía preparada para Patricia una prueba mucho más dura. El 2020 trajo consigo una noticia que cimbró al medio artístico y al corazón de quienes lo conocieron. Xavier Ortiz había fallecido. La noticia se esparció como un eco devastador, dejando al público en shock. Para Patricia, aquella pérdida fue un golpe que derrumbó años de fortaleza emocional. En entrevistas posteriores, se le quebró la voz al recordar lo que sintió cuando recibió la noticia. «Me dolió profundamente. Es algo que me marcó», confesó. No eran palabras vacías. Se trataba de un duelo que tocaba un capítulo íntimo de su vida. La ausencia de Xavier no solo removió recuerdos, sino también culpas, preguntas, momentos guardados. Patricia habló con honestidad sobre cómo la noticia le abrió un espacio de reflexión respecto a lo vivido, a las decisiones tomadas, a la fragilidad humana. Reconoció que, incluso después de la separación, siempre le había deseado bienestar. La pérdida la confrontó con la idea de lo efímero, de lo frágil que puede ser un ser querido, incluso cuando ya no forma parte del presente. A la par del dolor emocional, Patricia enfrentó un periodo complicado a nivel personal. Tras su divorcio, había atravesado dificultades económicas reales. Lo dijo públicamente. Tuvo que comenzar de nuevo, reorganizar su vida, reconstruir su estabilidad. Pero ninguna crisis material se comparaba con la que sintió al despedir para siempre a alguien con quien había compartido una parte tan importante de su historia. Y fue en esa mezcla de nostalgia, luto, gratitud y dolor que Patricia encontró una nueva dimensión de sí misma. Comprendió que las relaciones, incluso cuando terminan, dejan marcas que no desaparecen con el tiempo. Comprendió que el amor evoluciona, se transforma, a veces se rompe, pero nunca deja de existir del todo. La partida de Xavier la empujó a mirar hacia adentro, a valorar la vida con otra delicadeza, a caminar con un corazón más consciente de su propia vulnerabilidad. La pérdida no definió su historia, pero sí la transformó para siempre. La vida de Patricia Manterola ha estado llena de luces, sí, pero también de golpes inesperados que pusieron a prueba su fuerza interior de una manera que pocos conocen. Después del torbellino emocional que significó su separación y las dificultades que enfrentó en su carrera internacional, llegó una etapa marcada por accidentes, enfermedades y episodios públicos dolorosos que la hicieron cuestionarlo todo. Uno de los momentos más duros llegó en Estados Unidos, donde Patricia sufrió un accidente automovilístico que cambió por completo el ritmo de su vida. Aunque no fue un evento trágico en términos físicos, sí tuvo consecuencias profundas.
Tenía compromisos, proyectos y presentaciones ya firmadas, y de pronto se vio obligada a cancelarlos. Para una artista acostumbrada a cumplir, a sostenerlo todo, esta pausa forzada fue devastadora. El accidente no solo la dejó vulnerable físicamente, también le abrió un espacio emocional que ella no había pedido y que no sabía cómo manejar. Pero ese no sería el único desafío. Tiempo después enfrentó un problema de salud que casi la obligó a despedirse de una parte esencial de su identidad, su voz. La vigesidad de una fuerte inflamación en sus cuerdas vocales la llevó al límite. Los médicos le advirtieron que, si no se detenía, corría el riesgo de perder la voz de manera permanente. Para alguien que había vivido entre escenarios desde joven, aquel diagnóstico se sintió como una sentencia emocional. Patricia tuvo que retirarse, guardar reposo absoluto, permanecer en silencio, literalmente. Y ese silencio físico también se convirtió en un silencio personal, un espacio para enfrentar sus miedos, sus frustraciones y esa sensación de que la vida le estaba quitando una pieza fundamental. Cuando logró recuperarse, cuando parecía que volvía a la estabilidad, llegó otro golpe, esta vez público y cruel. Durante una presentación en Monterrey, un accidente de vestuario la expuso en pleno escenario. La prensa sensacionalista hizo fiesta con el momento. Durante días, su nombre estuvo en titulares que no hablaban de su talento ni de su trayectoria, sino que se burlaban de lo ocurrido. Patricia confesó que aquel episodio fue uno de los más humillantes de su carrera, uno que le hizo considerar seriamente la idea de abandonar la industria. No era el hecho en sí, era la manera en que se magnificó, la falta de empatía, la crueldad con la que algunos medios trataron el incidente. A eso se sumó otro desafío. Después del éxito de sus telenovelas más conocidas, llegó un periodo en el que la industria comenzó a encasillarla. Ya no la veían como protagonista, sino como un rostro del pasado, como la chica sexy de Garibaldi. Ese tipo de etiquetas, que parecen inofensivas para el espectador, son una jaula para un artista. Durante años, las oportunidades disminuyeron, y Patricia se enfrentó a un vacío profesional que no había previsto. Era una etapa gris, silenciosa, donde su teléfono sonaba cada vez menos. La incertidumbre la acompañó durante largo tiempo. Estaba en la edad en la que a muchas actrices se les cierra el camino sin explicación, mientras los hombres de su misma generación seguían protagonizando historias. Esa injusticia, ese doble estándar, la empujaron a replantearse su lugar en la industria. Y sin embargo, en medio de todos esos golpes, Patricia descubrió una verdad que la acompañaría para siempre. La resistencia también es una forma de talento. A pesar de los accidentes, de la enfermedad, de la exposición mediática dolorosa y del estancamiento profesional, ella nunca se quebró del todo. Sus heridas la hicieron más consciente, más humilde, más fuerte. Estos años oscuros no la destruyeron, la transformaron. Después de tantos golpes, los visibles y los que jamás contó por completo, Patricia se encontró frente a una nueva etapa de su vida, una que no llegó de manera planeada ni glamurosa, sino como un llamado profundo a reconstruirse. Esa etapa fue la maternidad. Convertirse en madre de 3 hijos fue un antes y un después en su historia personal y profesional. En varias entrevistas, Patricia mencionó cómo la llegada de sus pequeños la obligó a detenerse y a preguntarse quién era realmente, más allá de los reflectores. Lo describió como un proceso intenso, hermoso, sí, pero también desafiante, porque implicó renunciar a ritmos, personajes y proyectos para poder sostener un hogar en medio de una industria que no perdona las pausas. La maternidad la enfrentó a una vulnerabilidad distinta. Ya no se trataba de perder una oportunidad laboral o de lidiar con un titular injusto. Se trataba de equilibrar el amor profundo por sus hijos con la necesidad de seguir siendo una mujer con sueños propios. Hubo días en los que se sintió desbordada, sin energía, sin claridad, pero fueron justamente esos días en los que descubrió una fuerza interna que nunca había reconocido. Tuve que reinventar mi vida entera, confesó alguna vez, y así lo hizo. Mientras encontraba un nuevo ritmo desde la intimidad de su hogar, también decidió trabajar en su interior.
Aquellos años donde enfrentó baches emocionales, castings fallidos y obstáculos profesionales la habían dejado con heridas acumuladas. Patricia habló públicamente sobre haber vivido experiencias de violencia emocional en una relación pasada y cómo ese episodio la llevó a reconstruir su autoestima y a elegir, con más firmeza que nunca, rodearse solo de personas que aportaran luz y estabilidad. Ese proceso de sanación fue silencioso, lento y profundamente humano. A la par, comenzó a alejarse temporalmente de los medios, no por rechazo, sino por protección. Durante un periodo, se negó a dar entrevistas y prefirió concentrarse en su familia, en su salud, en su paz. Fue una decisión valiente en un mundo donde desaparecer equivale, casi siempre, a perder relevancia. Pero para ella, ese retiro no significó renuncia, sino recarga. Era un acto de amor propio, una pausa que necesitaba para volver a levantarse. Y cuando finalmente regresó a la vida pública, lo hizo con otra energía. Ya no era la Patricia que corría detrás de castings imposibles, ni la que se sentía definida por una etiqueta de sensualidad. Era una mujer madura, centrada, emocionalmente sólida y con un mensaje claro. La vida puede romperte, pero también puedes volver a construirte con piezas más fuertes. Su presencia en televisión, en eventos y en redes cambió de tono. Se volvió más reflexiva, más transparente, más cercana al público que la había visto crecer. Esa transformación no fue solo personal, también fue profesional. Patricia entendió, con el paso del tiempo, que no necesitaba demostrar nada a nadie, que su trayectoria era suficiente, que su capacidad de adaptarse, de evolucionar, de sobrevivir a la presión de la fama y a los silencios de la industria la convertían en una sobreviviente. Las caídas no la definieron, pero sí la moldearon. Hoy, cuando habla de su vida, lo hace desde la gratitud. Agradece lo que perdió porque le abrió nuevas puertas. Agradece lo que dolió porque le enseñó a ser más humana. Agradece incluso lo que la hizo detenerse, porque en esas pausas encontró la claridad que había buscado durante tantos años. Patricia Manterola renació no solo como artista, sino como mujer. La historia de Patricia Manterola no es solo la de una estrella que brilló en los 90, ni la de una actriz que conquistó pantallas dentro y fuera de México. Es, sobre todo, la historia de una mujer que aprendió a caminar entre luces y sombras, entre aplausos y silencios, entre pérdidas dolorosas y renacimientos que solo ella conoce en profundidad. A lo largo de las décadas, Patricia ha demostrado que la fortaleza no se mide por los éxitos visibles, sino por la capacidad de levantarse cuando todo parece derrumbarse. Su vida estuvo marcada por etapas intensas. La presión de un grupo que la convirtió en símbolo sin preguntarle si quería serlo, el reto de crear una identidad artística propia, las decepciones profesionales en el extranjero, la ruptura de un matrimonio significativo, el dolor inmenso por la partida de Javier Ortiz, los accidentes, los problemas de salud y la exposición cruel de la prensa. Cada golpe dejó una marca, pero también una lección. Y en medio de todo eso, Patricia encontró un refugio inesperado, su familia. La maternidad no solo transformó su ritmo de vida, sino también su manera de ver el mundo y de verse a sí misma. Descubrió que podía reinventarse, que podía cambiar de rumbo sin perder su esencia, que podía sanar incluso las heridas más profundas. Hoy, cuando mira atrás, lo hace con la serenidad de quien ha sobrevivido a lo que muchos desconocen. No niega su pasado, lo honra, no esconde sus luchas, las comparte. Y en cada palabra suya, en cada aparición, queda claro que Patricia Manterola no es solo una figura del espectáculo. Es un testimonio vivo de resiliencia, de transformación y de amor propio. Porque, al final, Patricia no solo brilló, Patricia trascendió.